cofundadora de la compañía Las Reinas Chulas, especialista en derechos sexuales, género y diversidad. Ha impulsado diversas causas en favor de las mujeres y de la comunidad LGBTTIQ+. Fue diputada local en el Congreso de la Ciudad de México y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. Actualmente es la secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Pambo es cantante, música y compositora mexicana reconocida por su aportación autoral en la música latina y por su activismo dentro de la comunidad LGBTIQ+. Cuenta con los discos Pop Rock, Descubrir y La Princesa Caballero, consolidando una trayectoria artística que combina sensibilidad pop y exploración sonora. Como autora, ha colaborado en canciones interpretadas por artistas como Karol G, Jay Cortez, Rey y Karim León. Es 3 veces ganadora del premio SACEM y de un BMI Latin Award. Además de su carrera musical, ha sido panelista y portavoz de diversas causas sociales, participando también en campañas para marcas como Nike y Adidas. Vivir Quintana, nacional, activista y feminista mexicana, cuya voz ha convertido en una de las más poderosas de su generación. Su canción Sin Miedo fue adoptada por millones de mujeres en el mundo como un himno del movimiento feminista, tras interpretarla en el Zócalo de la Ciudad de México en 2020. En 2025 fue nominada al Latin Grammy como Mejor Álbum Cantautor por Cosas que Sorprenden a la Audiencia, un proyecto que resignifica el corrido mexicano al narrar historias reales de mujeres que enfrentaron la violencia. Ha sido reconocida como una de las Leading Ladies of Entertainment 2024 por la Academia Latina de la Grabación. Su música fusiona folk, regional y poesía para dar voz a la memoria, la justicia y la libertad. Buenas tardes, hola a todas, bienvenidas a nuestro cuarto conversatorio del día. Primero que nada quiero agradecer a quienes nos acompañan, Ana Francis, Vivir, Pambo, Lau. Para mí compartir este panel con ustedes es un verdadero orgullo, un agasajo, estar con mujeres tan talentosas que admiro, que respeto, que valoro y que honro, y me siento muy afortunada de tenerlas en mi vida. Gracias por estar en SACEM, esta su casa. Y bueno, más este conversatorio, como ya sabrán, es ¿para qué usas tus llaves? La voz con propósito. Este tema para mí es muy interesante por muchos motivos. Hace unos minutos estábamos hablando allá abajo de cómo esta típica frase, divide y vencerás, ¿no? Por muchos años me parece que fue la forma de restarle poder a las mujeres, porque juntas he sido testigo de lo que podemos lograr y de que verdaderamente somos imparables. Y yo creo que se nos vendió un argumento durante muchos años de que no sabemos de memoria todas, ¿no? El peor enemigo de una mujer es otra mujer. Me parece la cosa más falsa que nos han vendido y que creo que por mucho tiempo nos compramos, ¿no? Pero creo que al final del día no era más que una forma, una táctica de juego para dividirnos y para restarnos, porque juntas verdaderamente somos imparables. Yo hoy en día estoy convencida que la mejor aliada de una mujer siempre será una mujer. Creo que el evento que tenemos hoy es vivo ejemplo de ello. Yo me siento aquí en casa, en familia, y estar en un foro lleno de mujeres, me siento a salvo
me siento abrazada, me siento apapachada. Este día para mí ha sido un apapacho al alma, compartir con todas ustedes, con las que conozco y con las que todavía no tengo el gusto de conocer, pero quiero que sepan hoy que en mí tienen una aliada, sean quienes sean, todos y cada una de las que están aquí en mí siempre van a encontrar una aliada, y sé que de aquí van a salir muchas redes de apoyo para futuros proyectos donde siempre vamos a estar juntas haciendo lo que nos dé la gana. Entonces quiero empezar con la primera pregunta, que va muy en relación a todo esto, que la puedo hacer para todas o la puedo dirigir o la aviento, y quien se anima se avienta al ruedo. Ahí va. ¿Recuerdas a la primera mujer que te abrió una puerta importante y qué hiciste con esa llave? Lau, adelante. Mi primera jefa ya en mi carrera, porque obviamente mi primera chamba no fue en la carrera de ciencia política, antes trabajé en el negocio familiar, tenía mi abuelita una carnicería, y además de obviamente pues las mujeres que me antecedieron, mi madre y mi abuela, mi primera jefa se llama Liliana Ferrer. Llegué yo, me gané una beca en la universidad para trabajar en la Embajada de México en Washington. O sea, es muy loco, ganaste una beca para trabajar gratis, pero me fui a trabajar gratis. Estamos bien. Y me tocó con un vato muy famoso, no voy a decir su nombre, pero yo dije, si yo voy a trabajar gratis, tenía 19 años y estaba en otro país, si voy a trabajar gratis mínimo que sea en el área que yo quiero. Y entonces me cambié al área de asuntos legislativos de la Embajada de México en Washington. Sé que les suena muy ajeno a todos ustedes, pero yo no soy compositora. Pero quiero darles este ejemplo porque llegué con una mujer, que eso es bien raro en el sector público, y llegué con una mujer que me enseñó mucho de lo que sigo usando hoy. Me enseñó también que ahí no quería trabajar. Me dijo, le dije, es que creo que estoy cometiendo un error al creer que lo mío es el Servicio Exterior Mexicano, y me dijo, posiblemente lo es, pero qué bueno que viniste y que te equivocaste. Oye, ella es la embajadora de México en Tailandia, así que si quieren ir, está en Tailandia. Siempre me dice ven, pero fue muy inspirador para mí ver que había una mujer en un espacio de poder y que había una confianza con quien poder trabajar, y me enseñó que no solamente es tener las llaves de la puerta, sino encargarse de no cerrarla otra vez. Wow. Qué interesante, ¿no? Gracias, Lau, por compartirnos esto. Y creo que justo lo que mencionas es muy interesante, no solo abrir la puerta, sino la abres para ti y para cuántas más. Abres la puerta y la dejas abierta, abres la puerta y estás abriendo un sendero para todas las que vienen detrás de ti. Ana Francis. Pues yo pensaría que las primeras fueron mis 4 hermanas. Yo soy la quinta hija y además mis hermanas me llevan 6, 8, 10, 12 años. O sea, pastillazo. Y era un momento muy difícil para mi mamá, porque descubrió que mi papá tenía otra casa, se acababa de morir su mamá. Además, yo fui gemela, pero mi gemela no alcanzó a sobrevivir, entonces se quedó varios días en el hospital después de que yo nací, etc. Mi hermana mayor me adoptó, me llevó a su habitación, ahí viví mis primeros años, y entre todas mis hermanas me fueron cuidando durante la vida y me fueron como advirtiendo las cosas que ya sabían de la familia. Entonces, digamos que de las golpizas de mi papá a mí me tocaron nomás 2, de las cosas como complicadas de mi mamá me tocaron mucho menos, etcétera. Pero ahí yo lo que aprendí fue a estar en manada de mujeres, siempre. Porque claro, cuando se pusieron las cosas difíciles, pues mis hermanas, mi mamá y yo hicimos red de apoyo, ¿no? Red de apoyo durísimo, y así ha sido toda la vida. Entonces, a donde llego yo armo un grupo de mujeres, pues, ¿no? Llegué, pues, al mundo del teatro, etcétera, y me encontré con otras 3 babosas y dije, órale, las chidas, ¿no? Y trabajamos mucho porque es difícil, porque el trato cotidiano es difícil, etcétera. Fuimos a terapia juntas,
lo cual ayudó mucho, porque muchas veces en los grupos artísticos lo que truena son las relaciones, no la creación. Entonces, hicimos mucho trabajo juntas. Cuando empecé a ser diputada, pues llegué el primer día al Congreso y dije, Dios mío, ¿qué es esto? De entrada, pues la mitad era Club de Toby, la otra mitad éramos mujeres, pero desorganizadas. Y entonces rápido, como que dije, aquí quién trae brasier morado, feministas, y nos armamos en la aquelarre de donceles, ¿no? Que somos un grupo de mujeres que seguimos en la política, en fin, y seguimos como accionando de forma solidaria, sorora, etcétera. Y lo mismo, es decir, mis equipos de trabajo son así, son grupos de mujeres con quienes hago grupo, con quienes hago colegio, con quienes hago colectividad, sí o sí, ahora que pues, soy la jefa, pero de todos modos conmigo hay un grupo importante de mujeres y yo aprendí así, la vida para mí transcurre a partir de hacer grupo con las mujeres. Entonces, este tipo de espacios para mí son como estar justo en casa, en lo que yo aprendí que se hace para vivir mejor. Muchas gracias por compartir, por estar aquí. Vamos, platícanos un poco. Bueno, yo creo que toda mi vida yo tuve una situación específica. Yo de niña me sentía como siempre fuera de todos lados, ¿no? Los hombres me rechazaban porque era niña, y a mí las niñas me daban miedo porque yo me gustaban las cosas, son puras cosas que no entendía cuando era muy pequeña, ¿no? Entonces crecí con cierta reserva de primera instancia de acercarme a las mujeres, me intimidaban mucho. Como a los 12 años tuve mi primera amiga y mujer, ¿no? Y fue la primera vez que me sentí en casa, fue la primera vez que me sentí vista, reconocida, fue la primera vez que sentía que había mujeres como yo, no sé cómo explicarlo, como que antes sentía que las mujeres éramos solo de una forma. Entonces cuando empecé a entrar a la secundaria y conocí a Ana, fue la primera oportunidad que tuve de conocer otros tipos de mujeres, otros tipos de abordar la feminidad, y creo que eso marcó un camino muy especial y muy bonito para mí en mi crecimiento personal, que me ha llevado también a tratar de construir alternativas para las personas que están alrededor mío, que a lo mejor cuando yo era niña no existían, no tenía tantos modelos de mujeres. Entonces, en este caso fue ella como la primera figura que recuerdo como con esa fuerza, con ese poder. Muchas gracias. Vivi, platícanos. ¿Recuerdas cuál fue la primera mujer que te abrió la puerta? Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Pues yo recuerdo mucho haber estaba en la universidad, y a pesar de que es una anécdota como de ya mayor, pues ahorita tengo 41, imagínense, yo tenía en ese momento como 22, 23 años, y ya le hacía la cantada, como dicen, ¿no? Entonces cantaba en muchos bares, tenía un dueto con una amiga que anda por aquí, en Coahuila, en Saltillo, y estudiaba a la vez en la Normal Superior del Estado de Coahuila, porque me gradué de profesora de español. Entonces, recuerdo que yo corría mucho todo el tiempo porque estudiaba dos carreras. Estaba estudiando música en la superior de música y estaba estudiando la superior de educación, ¿no? En la tarde, era escuela nocturna. Entonces entraba a las 4:50 y salía a 9:45 de la noche, y en la mañana a la escuela de música. Entonces era un correr todo el tiempo, hasta que una vez una maestra, estuvo muy loco porque una maestra me detuvo un día subiendo yo las escaleras corriendo con mi mochila, llegando tarde a su clase, siempre era la primera clase a la que llegaba tarde, y era con esa maestra, y se llama María Elena Santos, y me dijo,
ya deja la guitarrita a un lado porque nunca vas a llegar a ningún lado, tú tienes mucho talento para escribir. Y yo, pues para escribir canciones. No, Precisamente por eso. dice, tú tienes mucho talento, dice, yo te veo a ti siendo periodista un día, dejando la escuela, enseñando a niños, pero después dejando, haciendo artículos, no sé, puedes escribir hasta libros, puedes escribir en un periódico, me decía mucho esa maestra, ya deja la música. Entonces yo me sentí como muy triste porque ella decía que yo no iba a poder hacer y no iba a poder hacer. Y un día estaba muy triste y llegó otra maestra, María Elena, era como mucha María Elena ya. Luego llega la maestra María Elena Cavazos y me dice, oye hija, ¿qué pasa? Y yo, ay no, profe, yo creo que yo estaba aparte, me atreví a meterme en musical en ese momento, entonces de verdad estaba corre y corre todo el tiempo. Y dijo, hija, tú no le hagas caso a la maestra, a la compañera, dice, tú, si tu pasión es la música, tú haz música. Y yo le decía, pues sí, profe, pero luego batallo mucho para venir a la escuela y después, luego si dejo de tocar ya no tengo pues más dinero porque mis papás me dan lo justo nada más para las combis y entonces yo estaba en un agobio total, ¿no? Entonces si dejaba la música, si no la dejaba, si realmente mejor solo me dedicaba a dar clases. Entonces la maestra María Elena, que adoro con todo mi ser, la segunda María Elena, la segunda María Elena dijo, bueno, y si tienes más oportunidades de cantar, ¿tú seguirías cantando? Y dije, pues sí, profe. Entonces ella lo que hizo es que a cualquier bautizo, a cualquier cumpleaños, cualquier reunión que tenía, me llevaba a tocar y me daba un sobre por abajo, así, anda, fíjate, porque tú, dice, yo te veo mucho talento cantando. Dice, a mí me encanta ir a dar, porque ya estaba yo en prácticas también, entonces me dice, a mí me gusta mucho ir a verte, dar clases. Pero pues siempre terminas enseñándole a los niños y a las niñas con música, ¿no? Y entonces ya cuando estaba haciendo mi tesis, yo estaba haciendo una tesis que tenía que ver con cómo vincular a los papás y a las mamás de los adolescentes para que ayudaran en la enseñanza y el aprendizaje del español en secundaria. Cómo involucrarlos, porque aparte yo trabajaba en ese momento en una escuela que se le llamaba Escuela Problema, que era una escuela de la periferia, donde casi nadie se quería hacer prácticas, porque tú les pedías una hoja de máquina a los alumnos y nadie la llevaba porque decían, pues no tengo para comprar una hoja de máquina. Entonces, pues yo quería hacer esa vinculación, ¿no? Entre los alumnos, las alumnas, sus papás. Era súper difícil. Y no hallaba cómo yo bajar, ¿no? Cómo hacer la teoría, cómo bajarla. Y un día llegó esa maestra a mi casa y vio todos los instrumentos que tenía yo ahí en mi casa, en la sala. Y me dijo, hija, ya deja de hacerte pendeja. Porque así habla la maestra Morena. Ya, hija, ya, tú agarra tus cosas, dice, y dedícate a la música. Dice, mejor haz una tesis que tenga que ver con el uso de la música. Y yo te aseguro que con eso, ¿no? No, la tesis la saqué como en 2 horas. No sé por dónde me voy a ir. Entonces, si no hubiera sido por esa maestra, yo tal vez hubiera durado mucho y hubiera escuchado a la primera. Yo, bueno, pues tal vez me puedo ir por ese camino, ¿no? Pero qué importante es escuchar a esas mujeres que nos dicen que podemos hacer algo bueno, ¿no? Y también qué difícil a veces escuchar la voz interior que tenemos, ¿no? Para no detenernos. Yo sé que a veces es súper difícil, ¿no? En el mundo de ser artista independiente y en el mundo de tenemos que irnos hacia otra ciudad a movernos, ¿no? Yo veía, cuando vivía en Saltillo, les estoy hablando hace 15 años, yo veía en YouTube veía a Pam, por ejemplo, veía a Natalia, a Carla, ya saben cuál es Natalia y cuál es Carla, ¿verdad? Las veía y yo decía, ¿por qué todo está en la Ciudad de México? Entonces mi maestra me decía, hija, tú vete. Entonces a veces yo siento que la maestra María Elena Cavazos a veces hacía reuniones como ficticias de que voy a invitar a mis amigas, vente a echar un palomazo, ¿no? Y me ayudaba mucho ella a juntar dinero.
Y me decía, cómprate otra guitarra, hija, porque la que traes está muy feita ya, hija. Suena raro, me decía. Y entonces esa maestra me abrió las primeras puertas. Entonces fui muy feliz de escucharla y de escucharme, ¿no? Fue una combinación. Eso. Gracias, Vivi, gracias por compartirnos esto. Y lo que mencionan todas, qué importante es tener ese primer acercamiento, ¿no? Esa primer mujer que te da la confianza, porque me parece que en este ámbito y en cualquier otro, como mujeres, tenemos este afán de siempre sentirnos por debajo de la estadística, ¿no? Es siempre dudarnos de nuestras capacidades, al momento de presentarte para una entrevista de trabajo, y si no puedo, y si me equivoco, y si no sé qué, es algo que sí envidio de los hombres. Y ellos les vale, no, sí, o sea, oye, pero te están pidiendo estos 20 requisitos, ¿los tienes? No, pero ahorita vemos, ¿no? Se avientan así, ay, qué envidia. Y veo esas mujeres que dices, te piden 3 requisitos, y la vieja tiene 28, y dice, no, yo creo que no estoy preparada para el puesto. Y yo, ¿cómo es posible? Y la verdad es que es muy común ver constantemente que dudemos de nosotras mismas y que nuestra voz, siento que es muy fuerte, nuestro juicio interno, a decirte, no puedes, lo estás haciendo mal, qué tal que si te equivocas, y luego que no sabes qué, mejor vete al estilo tradicional, ¿qué le haces al juego? Ya no tengas... Ya deja tus jueguitos vivir, ya deja esa guitarrita, ya ponte seria, ¿no? Sobre todo las artistas, es muy común ese, oye, pero en serio, o sea, ¿en serio a qué te quieres dedicar? O sea, sí, escribir canciones, qué bonito, pero ya en serio, o sea, formal, ¿no? O sea, como que de hobby está padre, pero ponte seria, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que todas las que hemos estado aquí de alguna manera iniciamos una lucha, cada una desde la parte política, desde la parte jurídica, desde la parte artística, social, porque algo te mueve lo que tú veías, decir, quiero conectar esta parte de los papás con los niños, y creo que tenemos esta necesidad de ver una injusticia o al ver algo que está mal, decir, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo ustedes, las 4 que están aquí, que tienen estas llaves poderosísimas, de voz, de spot, de poder, de eco, de resonancia. ¿Ahora qué voy a hacer con esto que tengo, no? O sea, no es suficiente tener este reconocimiento y ponerlo en mi pared y decir, qué bonito se ve, qué padre, y apláudalo y gózalo, pero ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer con esto que tengo? Y estoy segura que todas las que están aquí han incomodado, y me encanta eso, me encanta que seamos mujeres incómodas. Yo quiero preguntar, ¿cuándo incomodaron al punto de abrir puertas, pero también cerrarse otras? ¿Y cuáles fueron esas puertas que se cerraron por haber incomodado? ¿Quién se anima? Si ya saben cómo soy. Bueno, sí, voy a empezar. Para mí lo más difícil de ser artista no ha sido nunca la creación, nunca ha sido la exploración, las horas de estudio, nada de eso. Para mí el problema de la música es la industria de la música. Es un negocio feroz, dominado por señores rancios que quieren seguirse aferrando a sus ideas rancias y perpetuando sus horribles posturas lo más que puedan. Entonces, creo que esa confrontación a mí me generó, o sea, prácticamente que yo dejara de tener una carrera como en el mainstream por cuestionar cosas básicas, simples. Mi primer disco salió, yo tenía 20 años, 21 años, en el 2007, el año que entraban a ser 20 años, y ahora, bendito Dios, tenemos normalizadas otras formas, estructuras de sónicas y de pensamiento y tal, pero en ese momento, solamente el hecho de yo querer
dejar de esconder que era una mujer lesbiana era un problemón. O sea, un día se me ocurrió en un lugar... ¿Cómo se te ocurre, Pamo, también? Darme de besos con la persona con la que estaba saliendo en un lugar público, en una discoteca donde todo el mundo tocábamos, y ella también hacía música, y en la mañana celular sonando y su disquera y mi disquera, pero una gritiza así de ¿cómo se les ocurre? Entonces es algo que no tendría ni siquiera por qué ser relevante en una carrera artística, pero en ese momento lo era. Era muy importante. Entonces, como ese pequeño hecho, pues se fueron desarrollando otras cosas que me fueron irritando mucho dentro de mi carrera, y cada vez decidí callarme menos la boca, no necesariamente hacia la gente, hacia el público, pero sí hacia al interior de la industria. Y todavía es fecha que muchísimos señores prefieren no trabajar conmigo ni con que yo trabajo. Sí, entonces ha sido una lucha, primero encontrar mujeres en puestos de decisión, que creo que eso es muy importante, que nos vayamos preparando, que peleemos por esos puestos, y que llegando a esos puestos tomemos el control de la situación y empezamos a meter a otras mujeres para poder abrir. Entonces, aunque nos cueste, o sea, me costó 10 años, tal vez 12, 15, pero hoy tengo 40 años y trabajo con muchísimos artistas, con muchos hombres, mujeres, después de una lucha feroz, y creo que valió la pena con todo y sus consecuencias. Francis, platícanos, ¿qué puertas se te cerraron por andar de alborotada? Un poco similar a lo que dice Pambo. Yo disfruto mucho de ser lesbiana. No solamente por la obviedad de que eso me permite relacionarme con señoras, que eso ayuda mucho, pero sino ahora, en este momento político. O sea, yo fui esa lesbiana activista que estuvo afuera del Congreso y se logró colar y entrar para tratar de convencer a los asambleístas de la Ciudad de México de que votaran por sociedad de convivencia en el, ¿qué? 2009, 2008, ya no me acuerdo el año. Fui esa lesbiana que estuvo haciendo manifestaciones artísticas afuera para que se aprobara el aborto, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Y entonces de pronto, un aplauso, por favor, que se digan cosas gracias. Pues pasan los años, yo empiezo a ser diputada un poco por accidente, pues porque me lo ofrecen, digo que sí, y nada, me dejaron además en un lugar muy alto de la lista plurinominal, y entonces fue fácil entrar. Y pues creo que era la primera lesbiana, no, la segunda lesbiana completamente abierta, y etcétera, etcétera. Pero además yo me dediqué pues a molestar gente, porque no es lo mismo ser lesbiana hace 20 años que ser lesbiana ahora, que no te pueden decir nada, porque delito y un pedote. Espérame tantito. Exacto. Entonces, pues me divertí mucho cada vez que había una discusión en tribuna, ¿no? Los diputados, sobre todo, ya saben de qué partido, diciendo, bueno, porque cuando un hombre y una mujer forman una familia, yo apretaba mi timbrecito así de, perdón amigo, pero hay familias diversas, por ejemplo, mi esposa y yo, y mis hijos, ¿no? Como todo el tiempo esas cosas. O por ejemplo, ahora tengo oportunidades fantásticas en donde de repente estás conviviendo en la misma mesa de desayuno con Monseñor Something. Entonces además soy teóloga, pues soy casi maestra en teología, me falta la tesis que viene de pero pues soy teóloga, pues, ¿no? Entonces, ay, Monseñor, y cotorreamos un rato y hablamos un poquito de teología y no sé qué. Le digo, ay, Monseñor, mi esposa, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y pues claro, Monseñor tiene que poner cara de... Está precioso. Y así, en muchos lugares de la ciudad en donde todavía es difícil, y yo siempre soy muy abierta, pues, ¿no? Y claro, a la menor provocación,
con los políticos, etcétera. Digo, sí, porque le estaba yo comentando a mi esposa el otro día que este tema es complicado por esto y por lo otro, o me dijo mi esposa que no sé qué, no sé qué, entonces siempre ponen su cara de... Y es muy hermoso. Entonces, es activismo con diversión. Gracias por incomodar, porque como bien se llama este conversatorio Voz con Propósito, creo que desde ahí se empieza, ¿no? El nombrar las cosas, el no estar con este tipo de tabús. Es como una lucha silenciosa, valga la ironía, ¿no? De ser voz y ser silenciosa, porque de alguna manera es entender que hay una normalidad fuera de la tuya, ¿no? Y entender que hay distintas luchas y que hay distintas familias y que hay distintas circunstancias que no tienen que ser la tuya, y pues está padre de vez en cuando hacerlos sentir incómodos a estos señores, la verdad. Sí, en fin, Lau, me siento como así, súper inquisitiva. Laura, ¿crees que en algún punto tú, sin querer o por alguna cuestión fuera de tu poder, fuiste esa puerta para otra mujer? Pues es una cosa muy soberbia de contestar sí, porque uno no lo hace por eso. Ahorita cuando hiciste esta pregunta tan difícil, cuando yo tenía 29 años me pasó lo que Mari nos contó en la política. Y me rompió el corazón y dije, a mí no me importa, me salgo de ese sector y vuelvo a empezar, así como quiero volver, así en ese tono. Y empecé de cero porque me quedé pensando, no se trata de mí, sino se trata de todas las que vienen detrás de mí. Yo no quiero que esta sea la norma. No puede ser la regla. Y no sé si eso cambió en esa oficina o no, o si cambió algo, pero me cambió a mí. Y volví a empezar, y volví a estudiar, y volví a construir, y un día LinkedIn, voy a tener suerte, me contrata TikTok. Y estoy en un espacio, pues sin duda, de mucha influencia, de mucho poder, y mi única idea es cómo mantengo las puertas abiertas y este espacio seguro. Uno de mis temas de investigación en la Universidad de Cambridge, porque volví a empezar y me volvieron a becar y volví a hacer todo esto desde cero, porque me siento muy reflejada con la visión que decía de por qué todo tiene que ser en Ciudad de México. Yo soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas, allá librerías hay, pues. Se llama Capa y realmente venden periódicos y revistas y alguna cosa de Ocmandino. Entonces, pero crecí con estas mujeres que me abrieron las puertas, que son mi mamá, mis abuelas. Yo creo que ese ecosistema es muy importante y tener como mucha responsabilidad quien escucha a uno. Y bueno, cuando logro por fin, con mucho, me acuerdo que me peleé durísimo con mi mamá cuando tenía 16 años, cuando le dije me voy, porque me gané una beca para estudiar en Monterrey, y mi mamá pues no te firmó el papel, y yo, pero me estás prohibiendo, no, ya saben. Y lo que viví fue lo que a ella le preocupaba. Y tenía razón, ¿no? Pero cuando me voy a Cambridge y termino el doctorado y todas esas cosas ñoñas, lo que sucede fue que investigué sobre género e inteligencia artificial y cómo las plataformas digitales te impactan. Y fue uno de mis papers, pueden buscarlo, género e inteligencia artificial en América Latina, publicado hace 4 o 5 años. Y la semana pasada, junto con algunas colegas de otras empresas, de Google y de Meta, firmamos un convenio con la presidenta de ese tema. ¿Cómo combatir las violencias digitales? Un aplauso, por favor. Es muy etéreo decir un convenio, pero es la primera vez que eso pasa en el mundo, en donde 3 plataformas que normalmente son competencia se ponen de acuerdo
y decidimos activamente tomar acción contra las violencias digitales, que es una realidad que está allá afuera y que tiene que parar. Entonces, creo que sí, yo le decía a mis papás, ni en mis sueños más locos, esos de los de fiebre con gripa, se me hubiera ocurrido lo que la semana pasada pasó y todo lo que todavía no sé qué ha pasado. Y quiero que piensen en eso, que cada noche que se quedaron llorando, cada vez que estuvo algo difícil, por favor salgan adelante porque las estamos esperando. Gracias, gracias. Vivi, tengo una pregunta para ti muy importante. Todos sabemos que con esas llaves que tienen todas las que están aquí, y que pueden ser, hay de diversos pesos, hay llaves que pesan menos que otras, pero siento que es como este llaverito que vas como acumulando, pero trae su accesorio, ¿no? Su Pokémon de responsabilidad. No es solo una llave que abre puertas y ya, sino que conlleva una responsabilidad súper, súper importante, y que a veces vas caminando pues en la cadera con este llaverón de 300 llaves, pero 300 Pokémones y una de responsabilidades sociales, éticas, donde eres foco de crítica, donde te voy a juzgar mucho más a ti porque eres activista, porque eres feminista, con lo que dices, con lo que haces. ¿Cómo transitas tú siendo este ícono dentro de la lucha de muchas de nosotras? ¿Cómo transitas en tu día a día con esa responsabilidad tan fuerte? Yo creo que el autocuidado es súper importante. El activismo se tiene que hacer desde el autocuidado, desde el autoconocimiento y desde entender que tú no viniste a salvar a nadie, pero que sí puedes ayudar a hacerlo. El año pasado me sucedió una cosa muy complicada y muy difícil, en que tuve que buscar ayuda emocional, tuve que buscar una terapeuta porque me estaba pasando que sentía un hoyo profundo en el alma, así. Me estaban pasando cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas que yo quería que me pasaran y nada me entusiasmaba. Y muchas morras y muchas amigas y mucha gente me decía, güey, te está pasando cosas increíbles, felicidades, qué cabrón, y yo no sentía nada. Y en cambio sentía una tristeza profunda y sentía una culpa profunda después de que me pasaran esas cosas. Y era algo bien loco porque yo el año pasado saqué un álbum que duré 10 años trabajando. Un álbum de corridos de mujeres que se defendieron de sus agresores y las metieron a la cárcel. Porque en México existe un término que se llama, o sea, tú como persona civil tienes el derecho a defenderte, pero a muchas mujeres les pusieron exceso de legítima defensa. Como, te defendiste más. O sea, defiéndete, pero poquito. Pero poquito. Tampoco te pase. Te van a violar o te van a matar, pues avienta al güey y corre. Es fácil, ¿no? Y aparte es algo súper irónico porque es un país feminicida. Y es como y cuando hay feminicidas que están en la cárcel, rara vez tienen sentencias ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, me tardé 10 años investigando casos, entrando a centros de readaptación, entrando a cárceles, entrando a penales, buscando estas historias. Al principio era súper difícil, después empecé a tener más visibilidad y fue más sencillo, no entrar, conseguir estas historias. Pero más allá de conseguir las historias es acompañar las historias. Y yo siempre digo, yo no canto por ellas, yo canto con ellas. Yo no canto por ustedes, yo canto con ustedes. Entonces eso es diferente. Pero empecé a sentir como esta cosa rara de... Ya sentía como esta culpa de cómo voy a estar yo disfrutando todo esto si sé un montón de historias que están pasando horribles allá afuera, ¿no? Entonces busqué terapeuta y busqué una y luego otra y luego otra. Después me hicieron unas pruebas y todo, hasta que me dijeron lo que tú tienes es trauma vicario, que le pasa a mucha gente
que se dedica al activismo o gente que está muy de cerca de historias fuertes todo el tiempo. Entonces empiezan a no disfrutar nada, no disfrutas el mundo, porque dices, güey, ¿cómo voy a disfrutar? El mundo está jodido, ¿sabes? Y entonces, yo lo digo siempre, me sentía como siendo como un atomizador tratando de apagar un bosque, un incendio forestal, ¿no? Y entonces, ahorita estoy con una terapeuta increíble, que me cae súper bien, que quiero mucho, y me ha ido sacando poco a poco de ahí. Y lo he ido entendiendo y lo he ido abrazando. Porque claro, tú sacando una canción como la que yo saqué y diciendo a las compañeras no te sientas sola, entonces pues es súper difícil. Me dice mi terapeuta, nadie es coherente 100% en la vida, ¿sabes? Entonces lo único que puedes hacer es tratar. Y después hay gente que llega y dice, ay, mira lo que hiciste y eso que eres feminista. Pero mira lo que hiciste y eso que sacaste canción sin miedo, ¿no? Eso no es ororo. Y yo, güey, estoy tratando todo el tiempo lo estoy tratando. Entonces ahora me siento con esta, es una responsabilidad que nadie me puso, o sea, nadie me la puso, yo me la puse sola, yo quise cambiar un poco cómo se ve el mundo, quiero ser parte de una revolución, esa revolución que no se hace con armas, que se hace con conciencia, ¿no? Que se hace con música, que se hace tratando de que la gente comprenda que mientras tengamos empatía las cosas van a ser distintas, pero también hay que respirar y entonces también hay que tomarse esas pausas. Yo me acuerdo mucho de Mónica cuando nos daba clases en el taller, que una vez nos dijo, güey, tú tienes derecho a sentirte triste, a sentirte deprimido, a ponerte en pausa, pero busca todas tus fuerzas para regresar de esa pausa, ¿no? Y entonces entre esta vorágine de correr y correr, porque a veces romantizamos el estar ocupados todo el tiempo, ¿sabes? Ya dejas de disfrutar las cosas. Y yo quería esto, todo lo que me está pasando sí lo quiero, y entonces ahora lo abrazo con mucho amor, con mucha esperanza, con mucha responsabilidad, pero también con mucho autocuidado. Entonces lo único que les puedo decir es que qué importante es la salud mental, la salud emocional, para que no nos cansemos de esta lucha que hacemos cada quien desde pequeños o grandes lugares. Eso es todo. Gracias por compartir esto. Yo quiero hablar de todo con ustedes, o sea, quiero hablar de esta parte tan importante, lo emocional, del tema de la violencia digital. Tantos temas que podríamos hablar aquí horas y sin duda creo que no podemos apagar un incendio forestal y no es nuestra obligación hacerlo ni salvar a todas, pero creo que puedes estar segura que has salvado a muchas vivir. Has salvado a muchas y yo sé que todas desde su trinchera han salvado a muchas desde el arte, desde lo jurídico, desde lo social. No sé, tengo 200 preguntas, estoy en crisis. Pam, si pudieras entregarle una llave a la próxima generación de mujeres, si pudieras abrirles una puerta, ¿cuál sería? Es una pregunta muy complicada. Yo les voy a, desde mi experiencia, desde mi carencia, yo les podría decir que lo que más me ha costado trabajo es el autorreconocimiento. Más allá de buscar el reconocimiento de la gente que me rodea, de mi industria, de reconocer mi valor, ha sido lo más difícil a lo que me he enfrentado. Y creo que eso viene mucho de ese patriarcado, de ese capitalismo, de esa ferocidad en donde el valor está puesto en cosas tangibles,
intangibles. Entonces, yo les regalaría esa llave, el del autorreconocerse, para saber que su valor está puesto en muchas y muchas capas de cosas que no se pueden medir, pero que ahí están. Ana Francis, platícanos. Yo les daría un doble llavero, que es el del placer y el de la risa. Porque además es que están juntos, porque cuando tú tienes una carcajada así, jalas un montón de oxígeno y es como la constatación de que respiras, de que estás viva. Y cuando tienes un orgasmo, sientes toda la vida ocurriendo hasta la uña. Y es la constatación de que estás viva. Pero a las mujeres nos han quemado por sentir placer y por reírnos. Nos han dicho brujas, y nos han quemado por eso. Porque así de potente es el placer y la risa. Donde que además, en términos de placer, ya una cosa biológica muy específica, pues nuestro clítoris tiene el doble de terminaciones nerviosas que un pene. Entonces sentimos el doble de placer, técnicamente hablando. ¿Por qué eso pasa dentro de nuestros cuerpos? No lo sé, pero pasa. Lo siento, lo siento. Pero además es que el clítoris no sirve para nada más que para sentir placer. O sea, si te quitan el clítoris no dejas de respirar, no sirve para nada más que para sentir placer, lo cual quiere decir que Dios, la naturaleza, como ustedes lo nombran, lo que quiere es que este cuerpo sienta placer. Entonces, pues esas dos llaves, la del placer y la de la risa, ¿no? Me encanta. Gracias. Quiero hablar de todos los temas, no puedo. Pero qué importante es esta parte que es tabú, ¿no? Para tantas mujeres que no se nos permite el gozo en tantos aspectos, ¿no? Desde la diversión, ¿no? Siempre tiene la responsabilidad, tienes que ser la que cuida, la que protege, la que está. Y creo que incluso cuando se ve una mujer en esta parte de gozo y de disfrute, le valen gorro sus hijos, vela nada más como está ahí en la fiesta. Igual la pobre señora no ha salido en 6 meses, ¿no? Es la primera noche que la pobre no sabe ni cómo se llama y quiso salir a ver la luz del día y a dejarle a los hijos a la mamá. Pero qué común es juzgar a una mujer porque no está en el papel en el que tiene que estar, porque no está cumpliendo este rol de madre responsable. Hoy en la mañana tuvimos un panel donde hablaban, pues es que es muy difícil para mí cumplir en el trabajo y cumplir como mamá, porque cuando estoy en el trabajo me siento mala madre, pero cuando estoy con mi hijo me siento mala profesionista, y creo que es bien importante hablar de este tipo de temas y pues dejar de juzgar tanto, ¿no? Ay, ¿por dónde me voy? Platícame, es que ya platicaste un poco de tu disco, pero fíjate que tu maestra se equivocó, porque te dijo, al final sí acabaste escribiendo un libro. Te dijo, ¿sabes que yo te veo escribiendo un libro? Entonces no se equivocó tanto. Háblanos un poquito, por favor, de ese libro que escribiste. Bueno, es un libro que se llama Sobrevivir para la música. Es una autobiografía, pero también es la compilación de casi 20 años de escritura en diarios. Yo trato de escribir desde que era muy chiquita, diarios. Mi mamá fue la primera mujer que me dijo, ten hija, toma esta libretita de aquí ponte a hacer cositas en lo que yo trabajo. Y me encantó. Entonces tengo muchos diarios, tengo muchas libretas donde escribo canciones, donde escribo, hoy me siento de esta forma, quiero hacer esto. Entonces también fue una exploración a la que era antes, a la que soy ahora, porque cuando estaba con las editoras y cuando estaba con las chicas que hicieron como todo el diseño del libro, estábamos eligiendo qué partes de las libretas iban a ir. Decía yo, no puedo creer que yo era así antes, que yo pensaba esto, y hay veces que también sentí dolor y dije, ay, descuida esta parte de mí, ¿no?
Y también hubo otra parte que me encantó, porque dice, varios años hice como este ejercicio de Año Nuevo de doy gracias por, y daba gracias por un montón de cosas, y salía ahí en el libro, gracias por el agua de horchata, gracias por el mezcal, ¿saben? Gracias por mi abuela que todavía está viva, ahorita ya no está viva. Entonces fue como recordar todas esas vivencias, pero también creo que es un libro súper bonito en el sentido de que es una herramienta de inspiración para niñas, para niños, para compañeras que se quieren dedicar a lo creativo, no solamente a la música, sino a alguna arte creativa. Entonces creo que es importante darnos cuenta que a veces estamos muy enfocadas en pensar que hay una meta muy lejana allá y que tenemos que sacrificarlo todo para llegar hacia allá, y nos perdemos el paisaje que sucede alrededor. Entonces de eso también habla mucho el libro. Hablo mucho de mis ancestras, hablo de por qué me llamo vivir, hablo de mis papás, de esas maestras, y también hablo de toda la historia que fue Canción Sin Miedo, lo que ha sucedido después de esta canción, todas las puertas que me ha abierto, también las que me ha cerrado, pero también creo que es un homenaje, porque no es un altar al éxito, sino más bien es un homenaje a la dedicación, al trabajo y a la libertad. Yo les dejaría mucho el ser libres, libres de cómo somos, de sentirnos a gustos como somos y de atrevernos a ser quienes somos. El otro día le decía a mi psicóloga, siento que apenas me estoy acercando a esa mujer que algún día soñé ser, ¿no? Entonces de eso va el libro. Lo pueden adquirir porque Gracias, Vivir, gracias. Y de verdad, Leano, me gustaría, yo sé que todas ahorita han abierto a lo largo de su carrera muchas puertas, pero Lau, platícanos cuál es la puerta que más orgullosa has estado de haber abierto en tu vida o que estés abriendo actualmente. Para mí el llavero que yo les daría es cuando abrí la puerta de la fe, de la fe en mí misma, de la fe en mi ciudad, de la fe en Dios. Para mí también es muy importante. Pero yo me acuerdo que, o sea, yo soy la primera persona en mi familia que termina un doctorado, que sabe hablar inglés, que trabaja en un corporativo internacional, o sea, todo. Hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama Desclasamiento. Yo ya me desclasé. O sea, en la biblioteca de mis papás había enciclopedias, ¿no? O sea, la británica que compraban de que a poquito. Y entonces, para mí el poder creer, el poder soñar, el poder pensar que existía algo, pues sí, ajeno a todo lo que yo vivía en mi cotidianidad. Entonces, la primera beca, entre todos mis compañeros de la prepa, me pagaron la prepa. La segunda beca, la de las dos licenciaturas de la universidad. Y entonces tenía la fe de aplicar y que me rechazaran. Entonces, yo quiero decirles que no les falta nada. Que el mal llamado síndrome del impostor es un fenómeno realmente, que existe un libro, un paper original que habla acerca, no de que te falta algo a ti, porque eso es lo que te pueden enseñar, te falta estar segura de ti misma. Yo creo que todas tenemos allá adentro esa seguridad, de alguna u otra manera, está ahí. Pero lo que trata el fenómeno de la impostora es que hay una sociedad que busca decirte que no tengas fe, que no creas que te va a ir bien, que el primer rechazo digas, ay, ya no, que cuando veas una oportunidad digas, híjole, yo cumplo 7 de 10 puntos, no voy a aplicar porque no me van a aceptar. Aplica, cree, intenta, enamórate del rechazo, abrázalo, porque esa puerta, cuando me empezó a valer madre, o sea, ya así la versión norteña, o como dice mi mamá, en mi chingada mente yo creía que iba a lograr las cosas que le decía. A ver, mijita, ¿cómo? A ver, ¿qué? ¿Qué quieres estudiar? ¿En dónde? Y Cambridge, mamá. Y mi mamá, ¿Cambridge? Y ahí que mis papás no supieron de dónde me gradué.
hasta que fueron al cine y vieron una película de un cuate que descubrió no sé qué cosa y ya entendieron en qué universidad había estudiado. Ese es el tipo de fe que yo quiero que ustedes tengan. ¿Cuál es la puerta que has estado más orgullosa de haber abierto? ¿O que estés abriendo? ¿O que vayas a abrir? Pues creo que sin duda ahorita, pues tener el poder de decir, por ejemplo, el año pasado en el Festival Tiempo de Mujeres participaron 500 mujeres, este año 1500. Fin. O sea, como esa posibilidad, ¿no? Y las cárceles, etcétera. Porque es que Vivir dio un concierto en un reclusorio y va a dar otro el próximo sábado en otro de los reclusorios como parte de este mismo festival. Y eso, pues, ¿no? El revisar las cosas y decir, aquí no hay mujeres, vamos, pongan mujeres, ¿no? Como esas cosas, eso... Porque claro, al principio era así de, bueno, pues vamos a ir convenciendo a los compañeros de que... Dije, no, güey, porque no, pues para eso son las acciones afirmativas, para eso es el poder, para usarlo, ¿no? Vámonos, pues, ¿no? Y eso como abrir esas puertas y decir radicalmente, por ejemplo, una que me gusta mucho, la canción del buen amor. Es una convocatoria que tenemos en la Secretaría de Cultura, que es para escribir canciones no tóxicas de amor, pues, ¿no? Entonces, el año pasado abrimos la convocatoria, entraron bastantes personas y salieron premiadas 10 canciones. Y este año dije, no, premiemos 50 canciones, pues, ¿no? Entonces, 50 canciones y ya estamos haciendo programa de tele, ya está saliendo el programa de tele, ¿no? Y de repente veo el otro día una entrevista a Shimbo, que es una de las de las 50 ganadoras, hablando de por qué era importante el no sé qué, otra poética, bla, 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 que es algo de lo que aquí se ha hablado un montón, etcétera. Pero que entonces ese poder como de cambiar la lógica de lo que... Y cada persona que compone su canción, a la hora que le preguntan por qué, etcétera, pues te muestra su reflexión sobre el asunto. Y esa persona ya no va a poder no reflexionar sobre el asunto. A partir de que compuso esa canción, va a tener que reflexionar su chingada vida, como dice tu mamá, toda su vida, de qué estás componiendo, ¿no? ¿Para qué estás componiendo? Por eso rómpame, mátame, pero no me ignores, no mi vida. ¿Para qué estás diciendo otra vez, me dejaste hace 23 años y sigo miserable? O sea, ¿para qué? Que es mucho de la poética de las canciones. Amamos la pautología. Al momento de escribir, sí, es cierto. Pero, pues, a ver, pues reflexionemos de parte de quién y para qué. Creo que esa es la puerta, o sea, la puerta de esa reflexión, digamos, como política pública, es de mis mayores orgullos. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, y pongo ahí un pin en eso, Pambo, por favor. ¿Cuál es la puerta que has estado más orgullosa de abrir? Nos estabas platicando acá abajo un proyecto que hiciste hace unos años que me gustaría que compartieras. Muy breve nomás, pero... Bueno, hace unos años cuando el sismo de 17 hicimos un proyecto de reconstrucción muy polémico, que se llama Love Army, en el que yo participé, hicimos 50 casas, desarrollamos como grupos de mujeres, proyectos productivos. Ha sido un camino realmente muy, muy especial para mí, sobre todo por esas familias con las que sigo hablando, con las que sigo en contacto, con las que he podido desarrollar una relación. Y creo que un poquito para mí este panel también se trata de eso. A veces los activismos, cuando uno es más joven, de pronto el activismo es una cosa enorme, ¿sabes? Como que lo quieres dar todo. Y hacer proyectos gigantes y cambiar el mundo entero y entregarte a hacer un cambio pues lo más grande y profundo que se pueda. Fue un cambio muy bonito, creo que logramos muchas cosas, pero conforme he ido madurando he aprendido que los cambios de los que más estoy orgullosa son muy pequeños. Son cambios que se hacen, hablando particularmente de esta industria,
en los cuartos de composición. En los cuartos de composición en donde, porfa, que haya otra vieja en la sesión, porfa. Una productora, otra autora, una melodista, porque cuando vemos más mujeres en el cuarto se habla de otros temas, en otras formas. Una cosa es que yo escribo una canción con Kenia Oz que hable de masturbación, y otra cosa es que 8 güeyes se imaginen un tema de masturbación para una mujer. O sea, es como, güey, no es tu perra fantasía, lo va a cantar una morra, ¿me explico? Y así no es. Entonces, creo que de las cosas que más estoy orgullosa es eso. Y antes de cerrar, nada más quisiera pedir un favor. Hace rato escuché que había, cada vez hay más demanda de sesiones de composición para diferentes artistas, y las mujeres que tenemos visibilidad de las otras somos muy pocas. En específico, de producción, también de ingenierías, como que 4 hombres hacen un ruidero y nosotras 50 hacemos así, como que somos más prudentes, que todo está bien, pero también a veces necesitamos hacer más ruido. Entonces, si hubiera una forma de que nos pudiéramos pasar como contactos, decirnos aquí afuera, y habemos varias autoras que sesionamos, para que sepamos quiénes son y que hay otras opciones, sería muy bien. Gracias. Pues yo les quiero dar las gracias a todas por haberse tomado el tiempo, por compartir, por abrir espacios, Ana Francis, por poco a poco poner sillas, poner lugares, poner spots, poner voces donde no las hay. Y no solo abrir puertas, sino cuando es necesario romperlas. Porque hay puertas que se tienen que romper y tienen que dejar de existir. Y también hay puertas que no se tiene que llegar a tocar, que se tiene que llegar a tirar. Entonces, que espero que todas tengamos la sabiduría de saber cuándo hay que llegar a tocar una puerta y cuándo hay que llegar a romperla. Muchas gracias. Ahora sí, nos extendimos un poquito, estaba muy bueno el chisme, pero abrimos espacio, por favor, a preguntas. ¿Dónde andan? ¿Allá? Ahí. Esta pregunta es para Mari Francis. Justo acabo de lanzar una canción que habla de masturbación femenina, pero me ha costado mucho promocionarla, y a diferencia de otras rolas siento que me ha costado como generar engagement, justo porque la masturbación femenina es un tema tabú y no sé, siento que a mucha gente como que le da pena como que likear o decir como, ay sí, yo me masturbo también. Entonces, pues quisiera un poco de orientación en ese sentido, cómo construir ese discurso desde una perspectiva feminista, pero amigable para todo el mundo, y pues responder como por qué es importante hablar de este tema y escribir canciones sobre la masturbación femenina y el placer femenino. Bueno, primero rola la rola para escucharla. Y yo creo que, pues sí, la recomendación es esa, rola la rola. Es decir, pide ayuda, digamos, pide ayuda a todas las mujeres que conozcas, pide ayuda, pide ayuda. Claro que va a costar trabajo promocionarla, es más, te anticipo que no te la van a querer promocionar, porque las disqueras están llenas de señores rancios, no lo dije yo. Porque las radiodifusoras están llenas de señores rancios. Porque sí, pues buena parte de lo que se trata el patriarcado es eso. No entiendo el placer femenino y por lo tanto lo quemo, lo callo, lo escondo, lo tapo, lo golpeo, lo madreo, lo corto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ahora sí que ayúdate de tus hermanas, hermana, y
y rólala y hagamos que sueñe, pues, ¿no? Hagamos colectivamente que Se sueñe. llama De Par en Par. De par en par. De Par en Par, de Sor Gamboa. De par en par de Sor Gamboa. ¿Está en Spotify? Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, buenas tardes a todas. Yo soy La Morales y supongo que es Tocome, ¿verdad? La canción de Kenia Oz. Sí, me quedé pensando quién la había escrito, pero no sabía, wow. Pero bueno, la pregunta es directamente para Vivir. La verdad me abrió la mente ahorita que dijiste que hiciste corridos para mujeres que están en cárcel, que se defendían de su agresor. Wow, me hizo mucho sentido. Entonces a mí me gustaría saber cómo encuentras tu propósito, ¿no? Porque ahorita me lo dejé ahí de tarea. O sea, ya tienes tu herramienta que es escribir, que es hacer canciones, pero ¿cómo encuentras a qué le quieres dar voz? O sea, ¿cómo encontraste tu propósito? ¿Cómo dijiste, Eli? Bueno, creo que fueron como varias partes que se fueron enganchando, pero una me pasó aquí cuando estudiaba en el taller de la SAC. Yo estaba en la segunda generación, ahorita van ¿en cuál va? En la 10, ¿no? Bueno, yo estuve en la 2 y recuerdo que yo estaba como muy empeñada en hacer baladas románticas. Y entonces Moni una vez nos pasó a revisarnos la canción cuando te destrozó la canción y te dice, puede ser así, mira, hacer esto. Y me acuerdo que me agarró un día y me dijo, ya tienes que aceptar que tú eres buena para ser regional. O sea, ya, acéptalo, abrázalo y haz canciones desde ahí. Usa tu poesía, pero en lo regional, hazlo diferente, ¿no? Y busca tu propósito, me acuerdo que me dijo. Y lamentablemente una de mis amigas en la universidad fue víctima de feminicidio, cuando todavía ni siquiera estaba la palabra feminicidio en el Código Penal, ¿no? Entonces fue como, yo recuerdo que cuando pasó aquello, ese hecho que me cambió muchísima perspectiva en mi cabeza y en el corazón, yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer para que las cosas sean distintas? ¿No? Y me imaginé 1000 cosas y un día dije, güey, lo único que puedo hacer es lo que mejor sé hacer. Y lo único que siento yo que sé hacer mejor en la vida es hacer canciones y cantarlas, ¿no? Y tratar de que la gente escuche una, aunque sea, luego 2, 3, ¿no? Nunca imaginé que esas canciones iban a ser escuchadas por millones de personas. Y un día me dijeron que mis canciones no vendían, porque hablar de temas sociales no vende, ¿sabes? Y entonces yo dije, no me importa, quiero que sea mi propósito, ¿sabes? Y poco a poco van a vender, ¿sabes? ¿Y qué va a ser? No lo sé, no sé cuándo va a pasar, no sé cuándo ni cómo. Yo recuerdo que mi mamá me decía, ya regrésate de la Ciudad de México. Y yo, no mamá, un día alguien va a escuchar mis canciones. Y me decía, ¿pero cuándo? Le digo, no sé. Y le dije, dame chance, con una canción que conozcan mías, toda va a ser diferente y después van a ser 2 y 3 canciones. Y me decía mi mamá, ¿cuál canción va a ser esa? Y yo, no tengo idea, si supiera ya la hubiera aventado, ¿sabes? Y poco a poco creo que encuentras el propósito cuando te eres realmente honesta y te importa. Yo digo que hay que practicar la importancia en el sentido de que nos importe. Y si no te importa, haz como que te importa y un día te va a importar, ¿sabes? Entonces finge que te importa. Es como las marcas que se suben al 8M, que de repente las morras dicen, morras que no saben todavía, que todavía no, como que no tienen como esta vena ahí prendida, dicen, bueno, pues yo trabajo en tal marca y me quiero subir al 8M, vivir esto, ¿no? Y le digo, bueno, pero acompáñame a un penal para que veas lo que sucede y a dónde va a ir el producto que quieres que yo promocione contigo, ¿no? Y de repente van y hacen y dicen, ya entendí, ya me importa. Entonces haz como que te importa y un día te va a importar y encuentras tu propósito, ¿sabes? Y séte honesta y decirle, esto no me importa, esto sí me importa, esto sí quiero, esto aquello no quiero. Y te lo juro que la vida siempre nos pone enfrente de las circunstancias buenas para nosotras tomar el rumbo. Así.
solamente la Ceci más, creo. Sí. Hola, Ceci. No, ahí va. Hola, ¿cómo están? Gracias. Yo tengo como preguntas y propuesta al mismo tiempo. Acabo de ver en mis redes un songcamp que se hizo, como muchos otros, donde hay puros hombres, ni una sola mujer. No te creo. Hay que checar ese dato, Sí. fake news. Y hace poquito, o sea, este mes, a principios de este mes, se hizo un camp aquí en la Ciudad de México en la que habíamos como 3 mujeres, ¿no? Y Bono Blea, que anda por aquí, le preguntó a los compañeros que por qué no invitaban más mujeres a los camps. Y la respuesta fue que porque somos muy sensibles, ¿no? Porque no aguantamos vara. Entonces, que no nos pueden tratar como tratan a los hombres y los podemos demandar, ¿no? Básicamente, esa fue la respuesta. ¿Quién es esa? Y entonces nos quedamos así, Ivonne y yo como... Danos nombres. No, Cuenta de TikTok, por sí favor. nos quedamos así como de qué pedo con la respuesta, ¿no? O sea, no hablaron nunca del talento, no hablaron nunca de la disponibilidad, hablaron del comportamiento de los hombres y el comportamiento de las mujeres y cómo no podemos congeniar en un songcamp, ¿no? Y entonces yo como que me quedé pensando, dije, ¿por qué si ellos hacen songcamps solo para vatos? ¿Por qué no nos juntamos y hacemos un songcamp de morras? Para morras, o sea, pero neta hacerlo, porque a lo mejor lo han pensado muchas veces y lo han propuesto, pero yo... pero invítenme. Ahí está todo. O sea, pero sí, o sea, realmente si lo que queremos es subir como en estadística y que cada vez haya más canciones escritas por mujeres, hagamos canciones mujeres y mujeres para hombres, ¿no? O sea, como realmente hagámoslo pero seguido, que sea algo constante, que se haga una vez al año, yo qué sé, ¿no? Pero como empezar a jalarnos todas y que sea algo real, porque ellos lo hacen todo el tiempo y abiertamente no nos invitan. Entonces, bueno, esa es mi propuesta y va dirigida como pues a las... No vas a cambiar un paréntesis a eso. Yo creo que es muy importante, justo en días como hoy, que estamos muchas juntas, no se trata de decir organicen un songcamp, organicen quiénes. Organicemos. Exactamente, porque los hombres no preguntan, es que esa es una virtud que tienen, me explico, que es lo que decíamos, que envidiamos a veces, ¿sabes? Creo que a veces por esa cosa de no incomodar o de temor, no nos organizamos de la manera, con esa fuerza. Entonces, aquí podrían ser, no un songcamp, o sea, aquí hay para, o sea, 100 songcamps, somos muchísimas. Entonces, creo que es importante eso, datos, teléfono, tú qué sabes hacer, a ver, van a ir viendo dinámicas diferentes, quiénes congenian para ciertos tipos de proyectos, ciertos para otros, si es más regional, si es más pop, si es más alternativo, hay que hacer una exploración, pero esa exploración tiene que venir de nosotras primero para entonces poder empujar que tengamos una red sólida, porque lo que ellos tienen es una red que no los bajas ni, o sea, están así aferrados, ¿sabes? Entonces creo que tenemos que hacer lo mismo. Pero hagamos uno en noviembre, yo me apunto. No sé cómo se hace, pero si me explicas, hermana, ¿no? Nos vamos a una utopía y hacemos un songcamp. Un día hasta patrocinan los alumnos aquí, me encanta. Sin duda, comparto contigo, Pablo, todo viene de crear red, desde lo básico, desde lo hablarle a tu amiga compositora, decirle, oye, vamos a reunirnos y vamos a componer, y tú tienes otra amiga, tráetela, y ahora vamos a armar otros songcamps. Y es cuestión de organizarnos, es cuestión de esta red de apoyo que hablábamos en lo emocional, se tiene que trasladar a lo laboral. Y a decir, pues arman su club de Toby, pues vamos a hablar de nuestro club de... Ahí le buscamos un nombre que nos guste. Pero vamos a armar nuestro club, ¿no? Y también hay que accionar. Yo creo que parte de la lucha feminista es justamente eso, ¿no? Actuar. Porque el problema ya lo sabemos, ya lo vimos, ya todos las tenemos enterados. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con estas llaves? Y estas sinergias, teniendo a estos personajazos aquí que ya levantaron la mano y decir qué necesitan, yo me ayudo, yo sumo, de eso se trata.
y para eso estamos aquí. No lo desaprovechen y cuando salgan ahorita, bueno, cuando termine el cóctel, es el momento ideal para que se volteen con, oye, me gusta tu pelo morado, ¿compones? Hagamos algo. Ya, no tiene que ser su amiguita de toda la vida, aprovechen, conózcanse, intercambien teléfonos y pónganse a escribir. Pero voy a complementar eso ya todo los Songcamps necesitan a personas que vayan a cantar las canciones que salgan del Songcamp. Entonces es importante que las que tengan aquí proyecto se presenten como que son artistas y que necesitan de las demás. Porque también si no podemos componer canciones, y digo que la vamos a pasar increíble, pero es importante que alguien también tome el liderazgo de esos, entendiendo qué necesitan las artistas que están por aquí, nomás por los problemas. Si le pasan el micrófono después a la maestra Moni, por favor. Bueno, quiero decirles que un Songcamp, porque me están preguntando algunas personas, es juntarse a hacer canciones. Y lo ideal sería que el que va a cantar venga, pero también hemos tenido la experiencia de vengan a mi casa 8 viejas. ¿Por qué? Porque queremos hacer canciones, lo hemos hecho un montón de veces, como en espacios profesionales y en espacios de Tepoztlán y la montaña y en espacios de un cuartito. Nos hemos juntado para hacer canciones para nadie y 3 años después las empiezan a grabar porque la energía corre. Entonces, si yo hago mi camp, no me caben todas, pero si todas hacemos un camp, cabemos estas y muchas más. Entonces, a lo mejor muchas no se enteran de todos los camps que algunas hemos hecho ya para mujeres o de cuánto intentamos, no intentamos, logramos incluir mujeres en sesiones de diferentes maneras, ¿no? O sea, como, porque son pequeñas iniciativas. Nosotros no tenemos la llave gigante que tienes tú, Ana Francis. Tenemos una llave de, órale, pues mete otras 3 chavas, oye, hagamos un camp de 20 personas porque no tenemos una estructura así. Pero de una en una, o sea, si todas aquí salen con la voluntad, el propósito, la idea de, yo este año, no Juana de las Pitayas, yo voy a organizar un camp. ¿Con cuántas? Pues cuántas caben en mi casa, cuántas caben en la oficina, qué paro puedo pedir. Si hacemos todas un camp, imagínense cuántas canciones van a salir. Y las canciones tienen vida propia, o sea, en algún momento una canción o la van a grabar o te va a acomodar algo dentro o alguien más le va a acomodar algo dentro. Entonces, no nos esperemos, como dice Pambo, a otras personas, sino ahorita, hoy, haz tu camp. Y no asuman tampoco que no está pasando porque ustedes no lo ven, sí está pasando. Sí está pasando, sí hay camps de morras, sí hay muchas más morras en los cuartos, porque ahorita había 3. Cuando yo empecé había 0, o sea, hoy hay 3. Y hay un montón de créditos ya de mujeres, sí está pasando. Nomás que si nos esperamos a ¿quién me va a invitar? Nadie me tiene que invitar. Yo te invito a ti a un camp, yo te invito a ti a un camp. 4 personas, 3 cafés. ¿Qué va a pasar después? Bueno, es otra película. Marci quiere decir algo. Nada más quiero agregarle a ese. No necesitamos todo el mundo escribir con la misma persona. Porque luego pasa que todo el mundo, por ejemplo, a mí me dice, ¿cómo le hago para escribir con Mónica Vélez? O sea, entre nosotras. O sea, a lo mejor Mónica tiene 2000 sesiones en la semana, pero entre nosotras podemos escribir y nunca sabes de dónde va a saltar la liebre. De repente, de la chava que es nueva, que no le han grabado ninguna, de repente de ese junte con ella pasa algo espectacular. Entonces, estar abiertas a seguirnos conociendo, a seguir haciendo nuestros propios equipos. Y cuando tengas la oportunidad de escribir con Mónica Vélez, pues qué padre, aprovéchala lo más que puedas, pero si no, y el mismo corazón y el mismo esfuerzo y las mismas ganas y la misma fe, ponla en tu otro camp con esa otra chava. Pero, o sea, olvídate de Mónica Vélez, ¿no te acaban de grabar una canción a ti con otra vieja que es Marcela y con un güey en un disco de otra vieja famosa? ¿Ves, sí? ¿Ves? ¿Sí?
O sea, sí está pasando, vaya. Sí, hay que ser capaces de ver lo que sí está pasando y crecer, yo creo, ¿no? O sea, tú vas chingo. Ahí vamos avanzando. No es un día al otro, pero vamos avanzando. Y lo que dice Moni, 3, perdón, pero son un chingo. Entonces, que cada vez de 3 subiremos a 4 y así sucesivamente. Tenía Ana aquí enfrente de mí. Perdóname, estoy un poco ciega, la luz me está vampireando, perdón. Yo me llamo Kenda, soy una escritora todavía en ascenso y a lo largo de lo que he leído y así, me he dado cuenta que muchas mujeres, tanto escritoras como en general, no todas, escriben romantizando ciertas cosas que no se deben de romantizar. Por ejemplo, lo que es el acoso, la presión sobre una persona y lo pintan como algo romántico. ¿Cómo se puede evitar algo así? Porque a mí me da miedo poder romantizar algo sin que yo me dé cuenta. ¿Quién quiere contestar? Pues, si puedo, yo te diría... Ah, sí, perdón, la pregunta era para general. Un par de nortes, lo que sientes en el cuerpo y lo que sientes en la panza. Si te sientes incómoda, por ahí no es. Si sientes, decíamos en un sketch, si sientes que tu árbol de la dignidad se marchita, por ahí no es. Siempre sabemos, la verdad es que siempre sabemos. Lo que pasa es que la impronta cultural es muy fuerte para decirte que sonrías, que no sé qué, o sea, cuando alguien te está acosando para que digas, no, gracias. Cuando lo que quieres hacer es un poco esto, pues, ¿no? Y pienso que eso, es decir, la impronta cultural, déjenme hacer un análisis duro y aguántense, compositoras. Pero a veces escucho, sobre todo las canciones con las que me tocó a mí crecer, entonces no se aguanten porque ustedes están muy jóvenes. Pero las canciones con las que me tocó a mí crecer y me he puesto a comprobar quién las escriben, y las escriben vatos, tienen todos la fantasía de que todas las mujeres estamos como una gata bajo la lluvia, así, hirviendo de calor, porque no me estás cogiendo con tu pene erecto. Estoy así y no puedo hacer nada, no puedo hacerme desayunar nada porque como una gata bajo la lluvia. Y perdónenme, es la fantasía masculina de que nosotras no tenemos voluntad soever más que para desear quién sabe qué, porque además si ustedes analizan los números, perdón y lo lamento mucho para las heterosexuales, pero el 80% no tienen orgasmos. Porque en el mundo en el mundo patriarcal, pues están muy mal educados para compartir el placer, hombre, si no pueden compartir nada, mucho menos el placer. Entonces, por eso les dije, aguántense mi rudeza, pero es muy duro, pues, es decir, si todo lo que escuchas todo el tiempo es eso, y romanticismo es eso, y crecimos viendo películas en donde llegaba el ranchero y besaba a fuerzas a la muchacha, y después del beso a fuerzas la muchacha decía, ay, me voy con él. Eso no es cierto, nadie que nos haya besado, o sea, no es padre que te besen a fuerzas, nadie. Entonces, pues sí, tenemos que cambiar la narrativa porque la narrativa es falsa, amigas. La narrativa dice que deberíamos de sentirnos contentas porque nos violen y no es cierto. No está padre. Y la narrativa dice que deberíamos de sentir placer por nada. Por la única presencia, pues, ¿no? Y no está padre. Entonces, pues sí nos toca cambiar la narrativa. Ahora, la buena noticia es, hay todo por escribir. Todo por escribir. Muchas gracias a todas por estar aquí, por compartir esto. Tenemos que terminar el discurso porque dije a Moni, vamos a salir de aquí todas lesbianas. O sea, hay que parar esto.
Que muchas gracias. Gracias a mis panelistas y sigan disfrutando.